Muy bien. Jesús, llama a tu humano Luz Enki. Llegó Enki. Sí, señor. Aquí está. ¿Verificado? ¿Excelsior lo verifica? ¿Me confirma que está verificado? Verificado. Bien. Haz cambio, déjame hablar con Enki. 1, 2, 3, ahora. Enki, hermano, bienvenido. Gracias. Mucha luz para todos. Gracias, hermanos. Bien, hermano. Bueno, han surgido muchas preguntas. Muy buena recepción por tus enseñanzas. Hay personas que ya la están poniendo en práctica. Hay personas que la han escuchado varias veces para poder captar toda la información, entenderla y comprenderla y asimilarla. Así que bueno, estamos en proceso. ¿Tienes algún mensaje para la humanidad? En este momento, las personas que nos van a escuchar, sea en este tiempo o más adelante, deben hacerse conscientes de la genética. La genética está diseñada para que en todo momento funcione como una forma, como ustedes lo llamarían, como una especie de grabadora. La genética está grabando, o sea, estás grabando información en todo momento. Esa información después es cuando se deja el cuerpo físico, es albergada en cristales de luz para poder ser estudiada por los diferentes cosmocratores en diferentes partes del multiverso. Sin embargo, pues más allá de saber solo el dato de que es o funciona como una grabadora, deben entender que en la medida en que graban información genética y que activan información genética que ya tienen allí, van consolidando su realidad. Esto significa que, por ejemplo, las impresiones, sean positivas o no tan positivas desde el punto de vista humano, van ayudando a que se configure una forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida los va metiendo en esa realidad. Ustedes deben recordar que la conciencia es creativa, es creadora. Esto significa que la conciencia va creando en la medida de la percepción. Si ustedes condicionan la percepción de la conciencia, pues van a tener una realidad condicionada, condicionada a diferentes emociones, a diferentes estados, a diferentes pensamientos o pensamientos colectivos, emociones colectivas, estados colectivos. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da porque en la genética se activan precisamente información que ya viene del pasado o también se activa nueva información que se está grabando en determinados momentos. Ustedes siempre están grabando en su genética. Cada pensamiento, cada sentimiento que ustedes tienen se metaboliza, su cuerpo lo toma, lo graba en su genética e incluso su cuerpo empieza a tomar ciertas actitudes y ciertas formas físicas con base en la serie de pensamientos y sentimientos que más sostienen en el transcurso de cada día. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos empezar a enfocarnos en la activación más profunda de la genética. Debemos empezar a enfocarnos en la activación de esas hélices del ADN que en este momento son en alto porcentaje desconocidas para la humanidad, desconocidas para la ciencia, y al ir activando esas fibras, esas hélices del ADN, pues lo que se va haciendo es que se va restableciendo el plan divino que fue grabado en el ADN de cada uno para que de esa manera se pueda ir cumpliendo el propósito que proviene de la fuente central. Vamos a centrarnos mucho en la atención. Las preguntas que vienen van a ser muy importantes porque van a ir dando pie para que podamos ir aclarando toda esta parte de la genética, para que vayamos viendo cómo se van activando los diferentes hélices del ADN. Entonces yo creo que es importante, empecemos con las preguntas, pero todo va a estar dirigido hacia la activación consciente del ADN. Bien. Bueno, hay dos preguntas relativas con esta.
Una pregunta es un poquito más amplia, para un desplazamiento un poquito amplio, pero lo puedes hacer resumida. Tiene que ver con las fases del ADN. En la charla pasada explicaste que nuestro ADN en su primera fase tiene 13 hebras y obviamente tiene otras fases más. La pregunta sería, ¿cuántas fases tiene nuestro ADN? Y dar una explicación, al menos una noción sobre cada una de las hebras del ADN, al menos en la primera fase, Claro. como mínimo hasta la fase 12, hasta la hebra 12. Digamos. Claro, mira, las fases del ADN, a ver, es importante que ustedes, obviamente, como están muy acostumbrados a medir las cosas con la mente, consideran que hay ciertos límites y que hay ciertos principios y finales. Pero eso no es así. En la fuente misma, en el ser mismo, que ahora vamos a hablar un poco más de ello, todo coexiste con todo al mismo tiempo. Quiere decir que ustedes son multiversales, ustedes existen en múltiples universos, en múltiples tiempos y en múltiples espacios. Cuando hablamos de que hay diferentes fases del ADN, significa que ustedes son multidimensionales en su ADN. No puede ningún ser estar en una dimensión sin su ADN, porque el ADN realmente lo que ustedes ahorita en la ciencia física terrestre entienden como el ADN es como el código que determina, por ejemplo, cómo está formado ese cuerpo, qué características puede tener, si es varón, si es hembra, si es alto, si es bajo, si es moreno, si es blanco, etcétera, etcétera. Pero lo que no se han dado cuenta es que es un lenguaje. O sea, es el lenguaje con el cual se han configurado los diferentes vehículos que su esencia, lo que ustedes llaman alma, puede viajar a través de las diferentes dimensiones. Entonces, las fases del ADN tienen que ver con que su alma se pueda desplazar por absolutamente todas las dimensiones e incluso reencontrarse y unificarse con su espíritu. Recordemos que son partes diferentes que los componen a ustedes. Tienen un componente físico, que es el cuerpo, tienen un componente de alma, donde en el alma se albergan la voluntad, los pensamientos, los sentimientos y lo que algunos han denominado el ego o el sentido de la individualidad. Eso es el alma. Pero esa alma estaría imposibilitada de moverse a dimensiones superiores si no fuera por la conexión con el espíritu. ¿Y el espíritu qué es? El espíritu es esa chispa que se desprendió directamente de la fuente central. Y de esa manera, entonces, ese espíritu requiere unos vehículos de conexión con todas las dimensiones inferiores, porque está directamente conectado con la fuente, y ese vehículo es el ADN en las capas superiores. Y después de eso se conecta con el alma, ¿sí? Que es un desprendimiento del espíritu. O sea, la fuente desprende al espíritu, el espíritu desprende una parte de sí mismo en una vibración más baja que es el alma, donde se alberga la mente, los pensamientos, los sentimientos, se albergan la voluntad, las decisiones de voluntad, etcétera, etcétera. Y ese desprendimiento del espíritu requiere un vehículo de manifestación o de viaje, y ese es el ADN, que también está ahí configurado en otra fase. Y posteriormente esa alma entra dentro de un cuerpo físico, pero si te das cuenta, cada cuerpo físico debe ser correspondiente con esa alma, porque es un traje específico hecho a la medida de esa alma. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Del alma se sacan hilos que van configurando el ADN físico. Ahora, si nos vamos a la creación misma de la raza humana, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Cogimos hilos que vienen con información específica de diferentes razas que funcionan en el universo con unos propósitos específicos. Y esos hilos los empezamos a mezclar en lo que ustedes hoy día llaman el gen luz, que realmente es como, llamémoslo así, como el gen matriz, de donde surge todo su ADN. Pero entonces, esto no hubiese sido posible sin la participación de la gran fuente central. ¿Por qué? Porque si nosotros desde el plano más denso, que es el plano físico, configuramos un ADN, lo mezclamos, pero no es compatible con ningún alma, ni con ningún espíritu, ni con ninguna esencia que provenga de la fuente, la vida no existiría. De hecho, en las tradiciones religiosas que ustedes manejan han oído hablar de que Dios le dio al hombre la vida a través del aliento.
ese aliento o viento, que la palabra es ruah, quiere decir aliento o viento, ¿qué es lo que hace? Es como que la autorización de la fuente central para que ese ADN que se configuró, ya sea en un plano físico o en otros planos, pues sea compatible con desprendimientos de la misma fuente central. Entonces, todo es un proceso de doble vía. No se podría crear un ADN si no hay una esencia que esté lista para tomarlo, y no podría haber una esencia lista para tomarlo si no hay un ADN que lo reciba. Entonces, nosotros como genetistas lo que hicimos fue responder, en mi caso especial, pero no lo hice solo, cabe aclarar eso, lo que hice fue responder al llamado de la fuente central de configurar un ADN específico para una serie de almas que iban a venir a poblar este planeta. Y ese ADN ya estaba siendo configurado por Anu, por Enlil y por otros genetistas, pero el llamado que yo recibí personalmente fue que debía reorganizarlo para que estas almas tuviesen un nivel mayor de libertad, para que de esa manera se pudiese cumplir el propósito de este lado del universo, y es que esa alma pudiese escoger de manera voluntaria si acercarse a la luz o alejarse de ella. Entonces, esa es como una pequeña introducción a cómo funciona el ADN, para que ustedes noten que no solamente es un compuesto bioquímico, sino que tiene mucho más allá, que es un compuesto esencial. Ahora, entonces, por eso es que son muchas fases o infinitas fases. Bueno, no, sí son finitas en el sentido de que cuando la última fase, que es la conexión del espíritu con la fuente, esa es la última fase que hay. Pero dentro del conteo que ustedes hacen, se podría decir que son prácticamente infinitas, porque esa última fase, que es la conexión del espíritu con la fuente, no es que ese espíritu se pierda en la fuente y deje de existir, sino que por el contrario, cuando a través de esa última fase del ADN, el espíritu se vuelve a reconectar con la fuente, les lleva una información tan importante a la fuente que ese espíritu otra vez se individualiza y sigue expandiéndose infinitamente. Por eso podríamos asegurar en cierta medida que las fases del ADN son infinitas. Pero si somos estrictos, tienen un principio, que es la fuente, y tienen un fin, que es la fuente. ¿Ok? Ahora, como son fases infinitas, pues tardaríamos siempre para poderlas explicar todas, y definitivamente esas fases tienen un propósito particular, cada una de esas fases. Por ejemplo, la fase que yo menciono como la fase última, para que ustedes se hagan una idea mental, que es la fase de conexión del espíritu nuevamente con la fuente. No es que el espíritu esté desconectado de la fuente, aclaro, nunca hay desconexión. Me refiero a que cuando ese espíritu se hace tan autoconsciente que se reconoce en la fuente, pues ¿cómo puede entrar a la fuente si no es por las hélices del ADN? Esa fase, por ejemplo, tiene ese propósito, el propósito de permitir la entrada de un espíritu autoconsciente plenamente dentro de la fuente. Ese es un propósito de esa fase. Ahora miremos la fase del extremo, que es la fase biológica, que es donde, como te dije al comienzo, se morfosean, o sea, se les da forma al cuerpo, a todas las características biológicas, pero no solamente las características biológicas. Si te das cuenta y analizas, cuando un niño nace o un bebé nace, sea niño o sea niña, tiene ciertas características psicológicas de los padres y de los ancestros. Pues es que eso también es la última fase en el extremo, no la última, pero en el extremo. Así como vemos la fase de la fuente, Sí. la fase extrema de la materia, pues cumple ese propósito de dar precisamente toda esa información a ese cuerpo, a ese vehículo, para que esa alma, que es compatible con esa información, ingrese ahí y pueda tener un desenvolvimiento. Entonces, ahí vimos los dos extremos, porque si nos ponemos a mirar todas las fases, obvio, no sería una información que se pueda almacenar en ningún dispositivo. Es mucha información. Y debemos también empezar a sacar la información que sea más importante para el proceso del despertar. Entonces, vamos a hablar de la fase 1 con las 13 capas del ADN, las 13 hebras del ADN. Y entonces ahí es donde podríamos explicar básicamente de qué se trata. Recordemos que estamos en la fase 1, que es la fase externa, que aunque es externa, tiene obviamente unos componentes internos, que ya los mencioné y que vamos a profundizar en ellos. Entonces, en la fase 1,
los componentes internos más cercanos son los componentes mentales y emocionales. Entonces, eso le corresponde a las primeras 7 hélices del ADN o 7 capas del ADN. Entonces, ahí se configuran en orden respectivo. El primer codón del ADN, el primer giro del ADN, lo que hace es establecer el principio de supervivencia en ese individuo, porque es importante que sobreviva. Entonces ahí nos damos cuenta de que obviamente pues todos los cuerpos tienden a sobrevivir. La vida es el factor predominante y preponderante en todo el multiverso y ahí se manifiesta en el ADN esa respuesta. El segundo códice del ADN, la segunda capa del ADN, digo códice, digo capa y digo codón porque todo está relacionado. Cuando hablo de hélices del ADN, algunas personas que son un poco más conocedoras de la parte científica pueden estar pensando en uno de los giros que da el ADN. Cuando hablo de capas del ADN, alguna persona puede estar pensando que son capas literalmente una sobre otra del ADN, porque el ADN se puede disgregar en capas. Y cuando hablo de codones, se puede pensar en que son las uniones que hay entre una hélice y otra. Pero todo hace referencia a lo mismo. Es importante aclararlo para las personas que tienen información científica, pues sepan que estoy hablando de lo mismo. Entonces, en la segunda capa, vamos a llamarlas capa de aquí en adelante, la segunda capa del ADN, tiene relación con la individualización. Cuando ustedes nacen al plano físico, todavía no son individuales. De hecho, experimentan mucho de lo que es el multiverso y de lo que es su ser, su alma y conexión con su espíritu, y por ende también experimentan a la fuente. Ese punto es importante, pero no se puede permanecer así, porque si permaneciera así, obviamente esa alma tendería más bien a quedarse en los planos sutiles. ¿Por qué? Porque son sutiles, porque no hay molestia para respirar, no hay molestia para moverse, no hay cansancio, no hay hambre, no hay nada de eso que se conoce en el plano físico. Pero entonces, al estar ya con un cuerpo físico, es de vital importancia que se motive a permanecer en el plano físico. ¿Y cómo se hace eso? En la segunda capa del ADN se programa la individualización. Entonces, pasado cierto tiempo, el bebé empieza a sentirse individual. Al comienzo es importante que revisen esto. El bebé cuando toca, por ejemplo, la manta que lo envuelve o cuando toca a la mamá, él no está experimentando a la mamá, no está experimentando la manta porque él no tiene esos conceptos en su mente. Entonces no puede decir, ah, esta es mi manta y esta es mi mamá, porque no tiene esos conceptos, no tiene lingüística todavía. ¿Qué está experimentando? Se está experimentando a sí mismo. Y esa experimentación de sí mismo hace que empiece a activar esa segunda capa del ADN que le permite empezar a sentirse como un individuo separado de lo que hay alrededor suyo. Al separarse, al darse cuenta de la separación, que obviamente también es ilusoria porque nada está separado de nada, pero es importante esa ilusión para la evolución, se activa la tercera capa del ADN, que es la que le permite observar. ¿Qué significa observar? Significa que tiene la capacidad de verse a sí mismo, pero ver que hay algo afuera de él, aunque todavía no tiene la lingüística para definirlo, pero hay algo fuera de él. Y por ejemplo, él acude a ese algo cuando siente incomodidad. Si siente hambre, él no sabe qué es hambre, pero él llora y acude a algo externo. Por eso extienden sus manitas y los papás muy tiernos piensan que él los está viendo y los quiere abrazar. Pero él está reconociendo su tercera capa, le está permitiendo observar que hay algo fuera de él y está él. Ya se individualizó, ahora hay algo fuera de él. ¿Qué hay? Él lo está explorando. ¿Sí? En ese nivel, ahí con esas 3 capas activas, el individuo ya está listo para sobrevivir y para tener una vida medianamente buena, medianamente aceptable. ¿Qué pasa? Que no se le deja ahí porque pues es importante que también vaya percibiendo otros niveles. El siguiente nivel de la siguiente capa, tiene que ver con una conexión intuitiva. Como el bebé todavía no tiene lingüística, entonces es importante que él se pueda comunicar, que pueda escuchar a su ser de luz, lo pueda escuchar
y se deje guiar por su ser de luz. Como no tiene lingüística, entonces ¿cómo lo hace? A través de la intuición. Efectivamente, la cuarta capa del ADN está relacionada con la intuición. No con una intuición como la de pronto la definen ahora, ya estando adultos, una intuición que le permite, no sé, tener presentimientos o cosas así, sino que la intuición es más bien una percepción instintiva de las verdades cósmicas en ese nivel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él puede percibir instintivamente su ser de luz que quiere, que requiere para que ese cuerpo sobreviva y pueda evolucionar. Allí ya viene la siguiente capa del ADN, que es donde él se empieza a activar. No se activa temporalmente igual, pero voy a hacer un símil para que, voy a así hacer una semejanza para que lo puedan entender. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la siguiente capa, que es la quinta, ya empieza a incluirle al individuo cierta lingüística. O sea, ya empiezan a haber informaciones que pasan de ser instintivas o intuitivas, cósmicamente hablando, a ser más puntuales, a ser más analógicas. O sea, donde hay un sí, un no, un sí, un no, un punto y una línea, dos puntos y una línea, ya empieza a haber una estructuración lingüística, que eso le corresponde a la quinta capa del ADN. La sexta capa del ADN tiene que ver con la capacidad de ver. ¿Esto qué quiere decir? No es que el bebé no vea cuando está recién nacido, sino que ve de manera diferente. Cuando se activa su sexta capa, y hablando de procesos temporales, muchos preguntarán en qué tiempo se hace, cuántos años, cuántos meses, cuántos días, es variable, dependiendo del humano luz que está guiando a su humano tridimensional, entonces puede ser variable, puede suceder en el primer mes de crecimiento del individuo, como puede tardarse algunos meses más. Sin embargo, está configurado para que aproximadamente a la edad de 7 años ya todas esas hélices estén lo suficientemente activas para que pasen a una segunda fase, que ya la vamos a hablar. Entonces, allí ya se activa la visión, que estamos hablando de la sexta hélice o capa del ADN, y es una visión donde ya le permite darle forma a las cosas tal cual como las conoce el inconsciente colectivo. Ustedes deben entender que lo que ustedes perciben se basa precisamente en un acuerdo inconsciente que todos tienen. ¿Quién puede definir cuál es verdaderamente el color blanco habiendo tantos tonos de blanco? Lo que ustedes hicieron fue ponerse de acuerdo inconscientemente para decir que el blanco era blanco, que lo duro era duro, que lo blando era blando, que lo lumínico era lumínico y que lo oscuro era oscuro, y así con todos los conceptos y con toda la realidad que existe, hay un consenso colectivo. Entonces, cuando se activa la sexta capa del ADN, lo que pasa es que ya el individuo entra a entender y a ver ese consenso colectivo y aceptarlo para sí mismo. Entonces, por eso es que el bebé, el individuo, puede también ver que algo es sólido o que algo es blando, ¿sí? Pero si él no tuviese activa esa capa y no hubiese entrado dentro del convenio colectivo de percepción, percibiría de formas diferentes, como le pasa a los niños que ahora usted los diagnostican con autismo, que están percibiendo de otra manera porque esa sexta capa del ADN o no se activó o se activó parcialmente o se activó de una manera en que le manda otra información al individuo. La séptima capa del ADN le da cierto nivel de autoconciencia. Conciencia no solamente de ser un individuo, porque eso ya lo vivió en la segunda capa, sino de ser un individuo que está conectado con la fuente. Entonces, por eso los niños, los bebés, todavía siguen conectados un tiempo con su espíritu, lo que ustedes llaman humano luz, y está conectado a su vez con la fuente, tienen la información directa de la fuente, y en esa séptima, en la activación de la séptima capa se da precisamente ese proceso. ¿Ok? Ahora, eso lo podríamos traspolar a una segunda fase donde hablaríamos ya de niveles de percepción para cuando ya no deja de ser niño, y entonces se podría hablar de cómo funciona en cada uno de las etapas. Pero como lo que vamos a hacer es evacuar rápidamente las 13 capas de la ADN. A comentar la segunda parte habíamos quedado en el séptima capa de ADN, ibas a empezar a explicar la octava. Continúa, hermano. La segunda fase de estas primeras 7 capas tiene que ver ya con el desenvolvimiento del individuo en otra fase de su vida.
como lo es el crecimiento, sea adolescente, adulto, etcétera, etcétera, pero ya se relaciona más con la parte de la conciencia, que posteriormente lo vamos a hablar. La octava capa tiene que ver precisamente con la capacidad que tiene el individuo para hacer procesos de discernimiento profundo. ¿Qué es el discernimiento profundo? Ustedes probablemente han podido oír hablar de personas que tienen algo que ellos llaman clarividencia o clariaudiencia, que son unas facetas. Y quedamos comenzando a explicar el proceso de discernimiento profundo, capa número 8 de la ley. La capa número 8 del ADN tiene por objetivo permitir que cada individuo tenga una percepción más allá de sus 5 sentidos, lo que ustedes llaman clariaudiencia, clarividencia, todo eso es simplemente una extensión de los 5 sentidos que les permitiría en determinado caso conectar con las dimensiones que lo rodean. Esta octava capa del ADN también tiene como objetivo la posibilidad de conectar las capas inferiores con las capas superiores para que esté latente la posibilidad de un despertar total en un individuo. Lo que generalmente ustedes aluden como poderes o capacidades psíquicas no son nada extraordinario. Son la extensión de sus 5 sentidos activados a través de la octava capa del ADN. La novena capa del ADN les permite a ustedes tener una sensación individualizada mucho más profunda que lo que se dio en la segunda capa del ADN. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que como individuos ustedes tengan la capacidad perceptual de ir comprendiendo cómo es el plan cósmico, cómo es el plan de la fuente, la expansión infinita que hay en los diferentes niveles de percepción. Entonces eso es lo que hace la capa 9. La capa 10 de la N les da la posibilidad de que ustedes puedan entrar en un contacto más directo con la fuente a través de lo que ustedes llaman su mano luz o de su chispa espiritual. Entonces la capa 10 tiene una función como todas, pero esta es muy importante. ¿Por qué? Porque ya te has individualizado al punto de saber que eres un individuo que proviene de la fuente, más allá de cómo haya sido tu estructura genética, de quién haya intervenido en tu genética, de en qué parte del multiverso estés, más allá de todo eso, con la capa 9 del ADN, ya te permite sentir que eres un individuo, saber que eres un individuo, estar individualizado. Y en el 10 entonces se da un paso más. ¿Por qué? Porque esa capa permite que ese individuo empiece realmente a canalizar a la fuente. La empieza a canalizar, o sea, puede empezar a entender, a comprender en cierta medida los designios de la fuente, lo que ustedes llamarían como designios, que son realmente sus planes de expansión, su amor, su forma de hacer las cosas. Entonces ese individuo ya está en ese nivel. En la capa 11 del ADN sucede algo muy interesante y es que este individuo tiene la capacidad de salirse de la dualidad. O sea que lo que ustedes de pronto perciben como bueno, como malo, como alto, como bajo, como oscuro, como claro, ya ese individuo lo percibe en una unidad atemporal. Y estos individuos ya tienen esa capacidad de, como son atemporales, poder viajar por las diferentes aperturas temporales para ayudar a su humano tridimensional y a través de su humano tridimensional ayudar a otros humanos tridimensionales en su proceso evolutivo. La capa número 12 tiene como objeto precisamente llevar esta información a diferentes puntos focales, lo que serían otros humanos, pero humanos con un nivel de la capa 10 para arriba,
llevar esta información para que estos humanos vayan avanzando también y se vuelvan puntos focales de una información específica que corresponde al plan cósmico de ese individuo en particular. Ahorita hablamos un poco más de eso. Y la capa 13 tiene como objeto traer toda la información que es adecuada a los diferentes reinos para que el plan de la fuente se cumpla. Por ejemplo, a través de la 13ª capa fue que yo recibí la información de cómo debía alterar o modificar o arreglar de cierta manera el ADN de los Lulu, de sus antepasados, para que pudieran recibir toda la información de la fuente. O sea que la capa 13 tiene como objetivo cerrar el círculo. ¿Por qué? Porque ya se espiritualizó tanto, se volvió tan sutil la información que es necesario que otra vez se vuelva a densificar o que tenga un resultado perceptible en todas las dimensiones de ahí hacia abajo. Entonces, si te das cuenta, el modelo de las hélices del ADN tiene como objeto llevar información de la fuente hacia las otras dimensiones y de las otras dimensiones hacia la fuente. Sin embargo, si lo vemos más allá de la capa 13 del ADN, estamos dándonos cuenta de que todo está estático, de que no hay movimiento, de que no hay una adentro, una afuera, una arriba, una abajo, sino que todo está sucediendo de manera simultánea. Por eso, entonces, ya hablar de una capa 14 del ADN es complejo. ¿Por qué? Porque la mente humana no puede en este momento